Hola, buenas tardes compañeros del microcurso. En este caso, la lectura que a mí me asignó el compañero Rainer y José Miguel se denomina Apuesta curricular en tiempos de crisis, escrita por el profesor Reinaldo Mora. Lo primero que debo decir es que la lectura está basada en el contexto colombiano, o sea, habla de una apuesta curricular en Colombia y a todo lo que hace referencia es al sistema educativo colombiano. Debo decir que de mi parte difiero mucho de la propuesta del profesor, quizás porque somos contextos diferentes, ¿no? En principio, el lenguaje que utiliza es un tanto agresivo para referirse a las autoridades educativas como con términos inadecuados, inapropiados, o sea, llamar sacerdotes pervertidos a los directivos educacionales en cualquier país del mundo es una comparación un tanto abusiva porque estás primero utilizando un término que solamente hace referencia a quienes hacen un sacramento, ¿no? Entonces, el lenguaje quizás del profesor no es el más apropiado, se percibe alguna carga emocional o resentimiento. Pero más allá de todo eso, en lo cual difiero, hay algo que es cierto, que es que la pospandemia implica ajustes curriculares. Y estos ajustes curriculares vienen por un proceso de entendimiento, lo que significó o lo que está significando para cada individuo la pospandemia. La propuesta del profesor es muy sencilla, básicamente dice incluir los aspectos humanos en la sociedad y no enfocarse tanto en lo cognitivo técnico. Sin embargo, el enfoque que tanto rechaza en el contenido, que es el enfoque por competencia, es un enfoque que considera los aspectos socioemocionales del ser humano. Cuando se aplica el enfoque por competencias bien desarrollado, el educando tiene la posibilidad de participar en el desarrollo de su aprendizaje. No es aquel receptor de contenidos bancarios, como en alguna oportunidad nos hablaron los curricultores a los que, bueno, a los que hemos estudiado educación, ¿no? Entonces, en este sentido, la propuesta del profesor no es novedosa, es una propuesta muy sencilla, básica, pero sí se deslastra un poco su rechazo a lo que ha sido el sistema educativo colombiano, que dicho sea de paso, ha demostrado a nivel internacional ser altamente competente, por lo menos en lo que es la educación en general. Otra cosa muy distinta es el acceso en Colombia a la educación. Son dos cosas distintas. El acceso a la educación sí es complejo, es costoso, no es tan abierto ni flexible como en otros países y quizás es lo que el profesor un tanto rechaza o lo que se entiende que él rechaza allí en su escrito. Lo que sí queda claro es que la pospandemia va a exigir repensarse el sistema educativo y repensárselo en formas mixtas o bilearning, como se conocen ahora, repensar en las circunstancias de cada quien, repensar en cuáles son los contenidos que deben de verdad enseñarse, perdón, quizás ya no es necesario eh, una amplitud de conocimiento, quizás es más necesario enseñar a discriminar y buscar la información. Y en ese sentido el profesor tiene razón en su explicación, pues la necesidad de ver otro contexto. Lo que en lo personal yo rechazo es quizás la forma en la que está escrito y bueno, y que hay que considerar que es un contexto muy distinto al venezolano. Los venezolanos tenemos otras necesidades. Quizás nosotros tenemos un acceso más amplio a la educación, pero tenemos un tanto de menor calidad. En el caso de las escuelas oficiales, los liceos oficiales, bueno, hay déficits desde infraestructura hasta ausencia o escasez de maestros e incluso calidad del servicio, ¿no? En los privados no es que sea la panacea del mundo, tienen debilidades también, pero quizás hay mayor cumplimiento en cuanto a presencia física de los docentes, contenido, eh, cantidad de horas clases vistas por los estudiantes, servicios, infraestructura. Pero en líneas generales el sistema educativo venezolano tiene una matriz que superar. No solo es el término de la pospandemia, sino que en sí misma tiene mucho retraso con respecto a los enfoques curriculares. ¿Okay? La mayoría de nosotros en el sistema venezolano todavía estamos en enfoque
muy marcados por el positivismo, en donde el alumno es un receptor de contenidos bancarios, ¿no? Eso prevalece todavía en el sistema educativo, en líneas generales, en cualquier ámbito. Quizás esa es la primera concepción que debemos superar y luego ajustarnos a una realidad. Esto va a ser un tanto difícil quizás en Venezuela, pero ciertamente hay que hacer ajustes curriculares que nos lleven a entender que el nuevo año escolar va a ser totalmente distinto a este que estamos cursando y mucho más al anterior. Eh, es lo que se puede uno extrapolar o que puede uno reflexionar a partir de la lectura del profesor Reinaldo Mora, que quizás no es de los más teóricos en el tema curricular y me parece es en su exposición de motivos sobre el sistema, el enfoque por competencia. Muchas gracias, compañero.